Ayer estuvimos sacando algunas fórmulas, entonces vamos a ver sucesiones recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre va a ser, por ejemplo, las sucesiones van a ser independientes de otros valores, no, sino que a veces el valor que sigue en una sucesión, ¿sí?, va a ser dependiente del valor anterior. O sea que vamos a tener que considerar el valor anterior para encontrar el valor siguiente. Entonces a eso se le llaman sucesiones recurrentes. Y para ello, voy a poner aquí. Voy a escribir aquí. Hallar vamos a poner los primeros 6 términos, aunque pueden ser más, de la sucesión definida en forma, yo dije recurrente y es recursiva. ¿Sí? Entonces, esta sucesión va a estar definida, se lo voy a poner aquí abajo, permítanme. Por A1 igual a 1, ahí ya nos están dando el primer dato, eso se los tendrían que especificar. Y A sub n, que es lo que nosotros estuvimos encontrando, aquí ya nos lo dan. A sub n igual a 3 por A sub n menos 1 más 2. Entonces estos son los datos que nos dan para encontrar los primeros 6 términos de esta sucesión. Entonces aquí ya nos dan una fórmula para encontrar cualquier término que es esta y ya nos dan el primer dato, ¿sí? ¿Por qué es de forma recursiva? Porque ustedes pueden ver en la fórmula acá que tiene n menos 1. ¿Y quién es ese n menos 1? N menos 1 no es nada más que el dato anterior, ¿sí? Porque si ustedes están calculando, por ejemplo, A sub 4, entonces AN menos 1 va a ser A sub 3. Entonces, un valor depende del anterior. A eso se le llama de forma recursiva. Les tienen que especificar entonces ahí la fórmula y les tienen que dar un valor, porque si yo no conozco un valor, pues ¿cómo voy a saber cuál es el anterior? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí me están pidiendo primero 6 términos. Vamos a ver. Ya tengo el primer término. A1 es igual a 1. Ese ya me lo dieron. Entonces yo tendría que buscar de A2 hasta A6. Entonces A sub 2, ¿cómo lo busco? Lo busco con la fórmula de acá, en esta de acá. Sé que A sub 2 va a ser igual a 3 por, entonces aquí es donde hay que tener cuidado, A sub n menos 1. N es 2, es lo que les digo, pero me está diciendo menos 1 más 2. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo estoy haciendo así, pero luego lo vamos a hacer un poquito más rápido. Esto sería igual a 3 por A sub 1, porque 2 menos 1 es 1, más 2. Entonces, aquí ya puedo encontrar A sub 2 porque yo ya sé quién es A sub 1. A sub 1 es 9. Entonces, en vez de A sub 1, voy a colocar el 1, porque es un dato que ya conozco. Y voy a tener entonces que A sub 2 va a ser igual a 3 por 1 más 2. Por lo tanto, A sub 2 va a ser igual a 9. Porque 1 más 2 son 3, por 3, 9. Entonces ahí yo ya tendría A sub 1, ya tendría A sub 2. Hoy voy por A sub 3 haciendo lo mismo. Entonces A sub 3 no va a ser nada más que 3 por, como es A por n menos 1, A sub n menos 1 sería el anterior. El anterior de 3 es el 2. Sería 3 por A sub 2 más 2. Entonces, sustituyendo, voy a tener que A sub 3 es igual a 3
por A sub 2, que es 9, porque lo acabo de encontrar, más 2. Y esto es igual a 33. Porque 9 más 2 son 11 y 11 por 3 son 33. Entonces ya tengo A sub 3. Busco A sub 4 ahora. A sub 4 va a ser igual a 3 por A sub 3 por el anterior más 2. Por lo tanto, A sub 4 va a ser igual a 3 por A sub 3, que es 33, más 2. Entonces aquí serían 33 más 2 son 35 y 35 por 3 son 105. O sea que A sub 3 es 105. A sub 4. Vamos con A sub 5. A sub 5 va a ser igual a 3 por A sub 4, porque es n menos 1, más 2. O sea que A sub 5 va a ser igual a 3 por A sub 4, que es 105, más 2. Entonces 105 más 2 son 107 y 107 por 3 son 321. O sea que A sub 5 es 321. Solo me falta A sub 6 porque me pidieron los primeros 6 términos. Entonces aquí, voy a hacerlo aquí. A sub 6 va a ser igual a 3 por A sub 5, que es AN menos 1, más 2. O sea que A sub 6 va a ser igual a 3 por A sub 5, que son 321, más 2. Entonces, resolviendo, voy a tener que A sub 6 va a ser igual. 321 más 2 son 323 por 3, 969. 969. Y ahí tendría el sexto término. Y así sucesivamente se van sacando los demás, sustituyendo en AN-1 el dato anterior que ustedes encontraron. Entonces es como una cadena. Por eso se llama en forma recursiva. Tengo que tomar el dato anterior para encontrar el dato que sigue. Entonces, con este ejemplo, ¿preguntas? No, señor. ¿No? Vamos a ver. Hagamos otro así y luego vamos a hacer otro con dos subíndices. Vamos a ver. Bueno, vamos a usar la misma instrucción. Vamos a dejarlo en 5 términos nada más. Allá los primeros 5 términos de la sucesión definida en forma recursiva por, y me van a dar aquí A sub n va a ser igual a 1 sobre A n menos 1. Y A1 va a ser igual a 2. Entonces aquí ya tengo A1 que es 2, encuentro los otros 4. Entonces A sub 2 va a ser igual a 1 dividido el anterior, que sería A1. O sea que A sub 2 va a ser igual a 1 dividido A1
sub 2 es un medio. Entonces ya tengo A sub 1 y ya tengo A sub 2. Voy con A sub 3. A sub 3 va a ser igual a 1 sobre el anterior, o sea, sobre A sub 2. O sea que A sub 3 va a ser igual a 1 dividido A sub 2, que es un medio. ¿Y a qué es equivalente 1 dividido un medio? Dos. Es 2. Ajá. Entonces A sub 3 es 2 también, miren. Y yo creo que aquí ya vieron ustedes que esto se va a ir repitiendo. Porque A sub 4 va a ser igual a 1 dividido el anterior, que sería A 3. Por lo tanto, A sub 4 va a ser 1 dividido 2, o sea, un medio. Entonces ahí se repite. Miren, y ahí va a irse repitiendo el patrón hasta donde ustedes lleguen. Porque igual A sub 5 va a ser igual a 1 dividido el anterior, que es A sub 4. Por lo tanto, A sub 5 va a ser igual a 1 dividido un medio. Y ya sabemos que eso es igual a 2. Entonces, esta sucesión definida de forma recursiva sigue este patrón. 2, un medio, 2, un medio, 2. Y si ustedes le siguen, van a obtener estos mismos resultados, porque nos están saliendo los mismos, el mismo patrón acá. Entonces, para esta sucesión, esos serían los primeros 5 términos. Vamos a colocar ahí una sucesión definida por un F1 y por un F2. Un poco distinto. Vamos a hallar, aquí vamos a ver los primeros 7 porque ya nos van a dar 2, los primeros 7 términos de la sucesión definida en forma recursiva por, y aquí vamos a tener F1 igual a 1, y también vamos a tener F2 igual a 1. Y aparte de eso vamos a tener F sub n, que es el enésimo término. F sub n va a ser igual a F sub n menos 1 más F sub n menos 2. ¿Sí? Entonces ahora, aparte de n menos 1, tengo n menos 2. O sea que al que estoy restando, al que estoy encontrando le voy a restar 1, pero también le voy a restar 2. Entonces voy a considerar dos datos. F sub 1, ya no lo tengo que encontrar, me lo dieron, es 1 igual F sub 2. Es 3, es 1, perdón. Entonces encuentro F sub 3 siguiendo la fórmula de acá. F sub 3 va a ser igual a F sub n menos 1. Ese sería el anterior, o sea, sería F sub 2 más F sub n menos 2. ¿Quién sería F sub n menos 2? Uno. F sub 1, exactamente. Porque no es nada más que en la primera a este 3 le restan 1 y por eso tienen F sub 2. Y aquí en la segunda le restan 2. 3 menos 2 es 1. Entonces F sub 3 a qué va a ser igual? A F sub 2 que es 1
más f sub 1, que también es 1. Por lo tanto, f sub 3 va a ser igual a 2. Entonces, así vamos a ir sacando los otros. Vamos con f sub 4. F sub 4 va a ser igual a f sub 1, f sub n menos 1, que sería la anterior, en este caso f sub 3, más f sub n menos 2. ¿Quién sería f sub n menos 2 aquí? 2. F sub 2, exactamente. Entonces f sub 3 yo sé que es 2 y f sub 2 yo sé que es 1. Por lo tanto, f sub 4 es igual a 4. Vamos con f sub 5. Sería igual a f sub n menos 1, que en este caso sería f sub 4, más f sub n menos 2, que en Señor, este caso, ajá, en la 4 no es 3. sí, es cierto. Gracias. 2 más 1. Sí, gracias. Ahí estamos. Entonces, vamos por acá. F sub n menos 1 es f sub 4 y f sub n menos 2 es f sub 3. Por lo tanto, f sub 4 es 3 y f sub 3 es 2. Ya que f sub 5 es igual a 5. Voy a hacer aquí a la par f sub 6 y f sub 7, que son los que nos faltan. F sub 6 es igual a f sub 5, que es n menos 1, más f sub 4, que es n menos 2. Por lo tanto, f sub 6 va a ser igual a 5, que es f sub 5, más 3, que es f sub 4. Por lo tanto, f sub 6 es igual a 8. Y por último, vamos a encontrar f sub 7. F sub 7 va a ser igual a f sub 6 más f sub 5. O sea que va a ser igual a 8, que es f sub 6, más 5, que es f sub 5. O sea que va a ser igual a 3. Y ahí estaríamos con los primeros 7 términos de esta sucesión recursiva. Y así van sacando los demás hasta donde se los indique el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta con esto ustedes? No, señor. ¿No? ¿Todos estamos claros ahí? Bueno, si es así, anotemos entonces ahí de una vez sumas parciales, que vamos a entrar ya a notación sigma. Siempre estamos hablando de sucesiones, ¿eh? Sumas parciales. No, esto no es nada más que ir sumando dato anterior con dato siguiente y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un A sub 1, A sub 2, etcétera, etcétera, vamos a poner aquí unos 4. A sub 3 hasta llegar a A sub n. Entonces, la primera suma parcial, eso significa la S suma parcial. La primera suma parcial va a ser el primer término, va a ser A sub 1.
La segunda suma parcial va a ser el primer término más el segundo término, o sea, a sub 1 más a sub 2. Y así sucesivamente. La tercera suma parcial va a ser el primero más el segundo más el tercero. Y así vamos a hacer hasta llegar a suma parcial sub n. O sea, hasta llegar a S sub n. Entonces, S sub n no va a ser nada más que la suma de todas las anteriores. O sea, de A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta llegar a A sub n. Aquí el asunto es que nosotros para encontrar el enésimo término en una sucesión, ¿sí? Los primeros ejercicios que hicimos, nosotros encontrábamos una fórmula. Aquí nos van a dar una fórmula para encontrar los términos enésimos, pero nosotros al finalizar vamos a tener que encontrar la fórmula para encontrar la suma. Es otra cosa distinta, o sea que vamos a tener que volver a encontrar una fórmula que me indique que con esa fórmula yo puedo encontrar cualquier suma parcial. Entonces, veamos, por ejemplo, bueno, me voy a pasar a la otra página. Permítanme, voy a mover esto. Moverlo para acá. Bueno, entonces encuentre, vamos a poner. Encuentre las primeras 4 sumas parciales y la enésima suma parcial de la sucesión dada por, y nos dan aquí la fórmula de la sucesión, en este caso va a ser A sub n igual a 1 sobre 2 a la n. Entonces, con esta fórmula voy a ir encontrando A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Y luego voy a encontrar la suma parcial. Entonces, vamos con la primera suma parcial. La primera suma parcial va a ser A sub 1. O sea que la primera suma parcial va a ser 1 dividido 2 a la 1. La primera suma parcial es 1/2. Vamos con la segunda. La segunda suma parcial es A sub 1 más A sub 2. Pero yo ya sé que A sub 1 es 1/2. Entonces sumo 1/2 más A sub 2. ¿Quién va a ser A sub 2? Simplemente colocarle 2 aquí donde está la n. Dividido 1 sobre 2 a la 2. O sea que la segunda suma parcial va a ser igual a 1/2 más 1/4. ¿Cuánto es eso? Tres cuartos. ¿Ah? Entonces ya tengo la segunda suma parcial. Voy con la tercera. Me están pidiendo encontrar hasta la cuarta. Vamos a subrayar esto. Entonces la tercera para este caso. La tercera va a ser igual a sub 1, que es 1/2, más A sub 2, que es 1/4, más A sub 3, que va a ser colocarle el 3 al exponente n.
1 dividido 2 a la 3. Entonces esto va a ser igual a 1/2 más 1/4 más 1/8. ¿Y cuánto nos da eso? Siete octavos. Ajá. Entonces tendría yo la tercera suma parcial, 7 octavos, y me falta la última, que es la cuarta. Entonces va a ser a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4. A sub 1 1/2 otra vez, a sub 2 dijimos que era 1/4. A sub 3 es 1/8. Y a sub 4 va a ser poner el 4 en el exponente n, o sea, 1 sobre 2 a la 4. O sea que este va a ser igual a 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16. ¿A qué es igual esto? 15/16. Ok, gracias. Va, miren, aquí ya llegué a la cuarta, pero resulta que a mí el problema me está pidiendo S sub n, la enésima. Entonces, aquí otra vez voy a tener yo que plantear algo que me ayude a encontrar cualquier otra suma parcial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí las respuestas que nos van quedando para que busquemos la relación. Señor, me estaba copiando. Ahorita regreso, Javier. Ahorita voy. ¿Ahí? Sí, señor, espérame. Va. Señor, o sea que en esta suma ya no se ponen los resultados. ¿Cómo así? Así como en los anteriores que usábamos los resultados que nos salían. Ah, En este no, no. no. Aquí no. Aquí hay que tener cuidado. Esa es una buena Señor, observación. gracias. Ok, porque sí, hay una diferencia. En los anteriores me especificaban que tenía que poner el anterior, ¿verdad? El F sub 2 o el A sub 2, pero aquí lo que yo estoy encontrando al sumar esto ya no es un A sub n, sino que es una suma parcial. Entonces, sí tengan cuidado ahí. Lo que podemos hacer, que tal vez yo me salté eso, probablemente, es que puedan colocarle aquí, miren, este es A sub 1, este es A sub 2, y aquí otra vez, este es A sub 1, y este es A sub 2, y este es A sub 3, porque los que tienen que ir sumando son los A sub n, A sub 1, A sub 2, A sub 3, y el resultado que obtienen de esa suma se le llama S sub n. Entonces, son dos cosas distintas. Por eso es que lo que sigue ahorita ya no me va a dar tiempo, creo que les va a quedar a ustedes, pero lo voy a anotar aquí, solo para que lo, bueno, esto ya lo hicimos una vez, solo que lo hicimos con S, perdón, con A sub n. Entonces ahora lo que nosotros vamos a encontrar no es A sub n, lo que nosotros vamos a encontrar es S sub n. Vamos a poner aquí. Solo se los voy a dejar para que ustedes lo analicen y me ayuden a encontrar la fórmula. Bueno, estos son los 4 resultados que obtuvimos. Estos sí son los resultados de las sumas parciales, miren. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que encontremos una fórmula para encontrar S sub n. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así como lo hicimos el día lunes y el día martes, que yo les di algunos ejemplos. Entonces, me buscan la relación matemática, me la representan así como, vamos a ver, como estos. Así como esto es lo que tienen que hacer. Precisamente eso. Solo que en vez de la A
estoy usando la S porque es una suma parcial. Entonces me buscan la relación que hay entre el numerador y del denominador con n. Eso es lo que necesito. Acuérdense que n siempre es el numerito de acá. Entonces tienen que ustedes plantearme aquí una ecuación, una fórmula que me ayude a sacar estos números a partir de la n. Entonces aquí pues ya ustedes hoy en la tarde buscan y dicen, ¿qué relación hay entre 2 y el 4, entre el 3 y el 8, entre el 4 y el 16? Y me plantean una fórmula. Eso es lo que necesito. Esta fórmula, ¿qué nos va a servir?